El umbral del terror. Don Nico era uno de esos conductores viejos de Manabí, perteneciente a Ecuador, que parecían llevar la carretera en la sangre. Con más de 25 años al volante, conocía cada bache, cada curva y cada peligro de la ruta Quito, El Carmen, Flavio Alfaro, San Isidro como si fuera su propia casa. Mientras pases de día, repetía siempre con su voz grave y tranquila, la Crespa no te cobra peaje. Esa curva maldita, conocida como la curva de la muerte, había cobrado muchas vidas desde el terrible accidente de la Reina del Camino en 2010. Don Nico había pasado por ahí decenas de veces después de la tragedia. Siempre de día. Siempre con el sol calentando el asfalto. Nunca de noche. Hasta esa ocasión. Era diciembre de 2018, un 24 de diciembre. Don Nico había tenido que subir a Quito por una emergencia familiar repentina, su cuñado había sufrido un accidente y necesitaba ayuda urgente con trámites en el hospital y con la policía. Pasó todo el día resolviendo papeles, hablando con médicos y calmando a la familia. Cuando por fin terminó, ya eran más de las 10 de la noche. Miró el reloj y sintió un nudo en el estómago. Sus dos hijos pequeños, de 8 y 11 años, lo esperaban en San Isidro. Les había prometido que estaría en casa al amanecer del 25 para abrir los regalos que había comprado con tanto esfuerzo y compartir la Navidad juntos. No quería decepcionarlos otra vez. Mejor manejo de noche, se dijo mientras subía a su camioneta. Conozco la vía de memoria. A las 2 de la mañana ya habré pasado la Crespa y al amanecer estaré abrazando a mis muchachos. La carretera estaba casi desierta. Solo el ronroneo del motor y los faros amarillos cortando la oscuridad densa. El aire se volvía más frío y cargado de humedad conforme bajaba hacia la costa. Una neblina ligera flotaba en algunos tramos, haciendo que las curvas se sintieran más cerradas y traicioneras. Cuando faltaban pocos kilómetros para entrar en la famosa pendiente de la Crespa, algo cambió en el ambiente. Primero fue un murmullo lejano. Don Nico pensó que era el viento entre los árboles o que la radio estaba perdiendo señal. Subió el volumen, pero el sonido no provenía de ahí. El murmullo se convirtió en lamentos. Voces humanas rotas por el dolor. El llanto ahogado de una mujer. El grito agudo y desesperado de un niño. Un hombre pidiendo auxilio con la voz quebrada, como si estuviera ahogándose. ¿Qué carajo pasa?, murmuró Don Nico, reduciendo la velocidad. Su corazón empezó a latir más fuerte. Miró por los espejos retrovisores. Nada. La carretera atrás era un túnel negro y vacío. Delante, la curva de bajada se acercaba. Entonces los faros iluminaron el asfalto, y el asfalto ya no era gris. Era rojo. Un rojo espeso, brillante, como si ríos de sangre fresca hubieran sido derramados sobre toda la vía. La luz de los faros se reflejaba en charcos oscuros y viscosos que parecían palpitar ligeramente con cada movimiento. Don Nico sintió un escalofrío helado que le subió desde los pies hasta la nuca. Frenó un poco más. Las llantas hicieron un sonido húmedo y pegajoso, como si rodaran sobre algo vivo. A los lados de la carretera, en las veredas y contra las paredes de roca del barranco, empezaron a aparecer siluetas humanas. Cuerpos tirados en posiciones imposibles, retorcidos, desfigurados. Algunos se movían débilmente, como si aún intentaran arrastrarse. Otros tenían los rostros vueltos hacia la camioneta, con ojos abiertos y vacíos que no parpadeaban. La sangre no estaba solo en el piso, salpicaba las rocas del borde del abismo, como si una explosión de sufrimiento hubiera pintado todo el paisaje de rojo oscuro y brillante. Y entonces llegó el sonido más aterrador. Desde el fondo del barranco que bordeaba la curva, se escuchó claramente el estruendo metálico de un bus precipitándose al vacío. El ruido de latas retorciéndose, vidrios estallando, el golpe seco y repetido contra las rocas, el chirrido agonizante del metal. Y sobre todo eso, decenas de voces al mismo tiempo: auxilio, mamá, no me dejes, Dios mío, sálvanos, llantos desgarradores de niños, gritos de pánico y gemidos de agonía que se entremezclaban en un coro infernal. Se escuchaba tan real, tan cercano, como si el accidente estuviera ocurriendo exactamente en ese momento, 8 años después. Pero no había nada físico. Ni luces de rescate, ni gente corriendo, ni restos de un bus. Solo la noche cerrada, la curva vacía y ese río de sangre que los faros seguían iluminando sin piedad. Don Nico sintió que el corazón se le quería salir del pecho. Las manos le sudaban tanto que el volante se le resbalaba. Aceleró instintivamente para salir de ahí lo más rápido posible, pero la camioneta parecía avanzar en cámara lenta, como si la propia carretera la retuviera. Los lamentos subían de volumen, rodeándolo, persiguiéndolo.
En un momento creyó distinguir claramente una frase entre el caos: la reina no frena. Cuando por fin salió de la pendiente de la Crespa y la carretera se enderezó, todo desapareció de golpe. El asfalto volvió a ser negro y seco. El silencio regresó, roto solo por su respiración agitada y el latido desbocado de su corazón. Miró el reloj del tablero, eran exactamente las 2:15 de la mañana. Llegó a casa en San Isidro pálido, con las manos todavía temblando. No durmió esa noche. Se quedó sentado en la sala, abrazando a sus hijos dormidos, mirando hacia la ventana como si temiera que algo lo hubiera seguido desde la curva. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno de Navidad, encendió la radio por costumbre. No había ninguna noticia nueva de un accidente reciente en la Crespa. Solo programas festivos y música navideña. Pero don Nico sabía lo que había vivido. Sabía que no había sido su imaginación. Desde esa noche de 2018, don Nico nunca más pasó por la Crespa después de que cayera el sol. Cada 24 de diciembre, cuando se acerca la medianoche, cierra bien las ventanas de su casa, abraza más fuerte a sus hijos y murmura una oración silenciosa por todas esas almas que, según cuentan los conductores viejos de la zona, todavía rondan esa curva. Porque a veces la carretera no olvida. A veces, años después, sigue cobrando peaje, devolviendo por un instante los lamentos de aquella Nochebuena de 2010, para que nadie olvide lo que pasó en la Crespa. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Suscríbete.